buenas tardes, yo soy Florencia de Rodas y como cada semana recuperamos la memoria noticiosa de ECO, el primer sistema informativo de habla hispana del mundo. Y empezamos con la transmisión especial del 15 de junio de 1993 bajo la conducción de Diane Pérez. El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, anunciaba cambios al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La ONU tomaba medidas ante la crisis en Somalia y comenzaba una nueva ronda de paz entre árabes e israelíes. Esta es la narración original. Desde el Centro de Operaciones de ECO les envió un cordial saludo. El presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, dice que habrá cambios por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero que creará más empleos de los que perderá. Murió a causa de una enfermedad pulmonar el exgobernador del estado de Texas, John Connally. Ruth Ginsburg comenzó su tarea de convencer al Senado de los Estados Unidos de que tiene todas las cualidades necesarias para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia. El presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, dijo que los ataques aéreos en contra del general Mohammed Farah Aidid eran necesarios para proteger a los estadounidenses y a otras fuerzas de paz en Somalia. La Organización de las Naciones Unidas tomará medidas para evitar más muertes de civiles en Somalia, según informó el ministro italiano de Defensa, Fabio Fabri. En medio de un ambiente de pesimismo, inicia en Washington la 10ª ronda de negociaciones de paz entre árabes e israelíes. Entramos a los detalles de las noticias. Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos, reiteró que con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica se crearán más empleos. Habrá cambios, pero creo que NAFTA nos ayudará a crear trabajos, dijo el presidente Clinton en su conferencia de prensa. Afirmó que el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica creará más empleos de los que perderá. Fue una corresponsal de la Casa Blanca quien desafió a Clinton diciéndole que estaba llevándose los empleos a otro país. Le preguntó si no podía ver lo que estaba haciendo. Clinton contestó que sí sabe, solo hay que ver lo que ha pasado en los últimos 5 años. Algunas plantas se han ido a México, pueden hacerlo bajo la presente ley. La línea de maquiladoras se ha extendido más allá del Río Grande. Pero hace unos cuantos años teníamos un déficit comercial con México de $5,000 millones y ahora tenemos un excedente de $6,000 millones, dijo Clinton, quien piensa que si se puede llegar a un acuerdo con México, se podrá hacer lo mismo con países más lejanos que están en este mismo continente como Argentina y Venezuela. Dice que México el mes pasado reemplazó a Japón como el segundo comprador en magnitud de productos norteamericanos. Hay más de 60 millones de mexicanos y al elevarse sus salarios podrán comprar más productos de Estados Unidos. El secretario del Tesoro, Lloyd Bentsen, al hablar ante la Asociación de Camioneros, reafirmó lo dicho por Clinton. Dijo que no se trata de empleos que se van a México, sino de productos y de creación de trabajos aquí. Mientras el Tratado de Libre Comercio está trabado en la política de los Estados Unidos, el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, ha abierto nuevos frentes en la batalla para reformar la economía. El diario Wall Street Journal dice que el presidente en las últimas semanas ha presentado numerosas iniciativas legislativas y firmado decretos para asegurar que las políticas de mercado libre continuarán en México. Todas esas medidas están destinadas a dar seguridades adicionales a los inversionistas que fueron atraídos a México por las perspectivas del tratado, dice el artículo. El diario añade que los analistas consideran que el presidente Salinas de esta manera trata de prevenir la peor alternativa, que sería la no ratificación del tratado seguida por un pánico entre los inversionistas. El exgobernador del estado de Texas, John Connally, murió este martes víctima de dolencias pulmonares. Tenía 76 años de edad. Estuvo a punto de ser el sucesor de Richard Nixon en la Casa Blanca. Connally resultó herido de gravedad cuando fue asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. A consecuencia de las graves heridas, perdió un dedo y puede decirse que su vida política y prestigio internacional destacaron desde entonces. Connally murió en el Hospital Metodista de Houston, donde ingresó el pasado 17 de mayo debido a las complicaciones de una fibrosis pulmonar y una neumonía. Nacido en Floresville, Texas, en 1917 en una modesta familia granjera, se costeó sus estudios en leyes trabajando en una biblioteca pública. Fue secretario administrativo del entonces senador tejano Lyndon Johnson, quien años después fue presidente de los Estados Unidos y sucesor de Kennedy tras su asesinato. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la que sirvió como oficial de la Marina, Connally, mediante una serie de afortunadas operaciones financieras, se convirtió en un hombre rico.
La juez Ruth Ginsburg cumplió con la comparecencia ante el Senado previa a la confirmación de su nombramiento como miembro de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Ruth Ginsburg comenzó su tarea de convencer a los miembros del Senado de que tiene todas las cualidades necesarias para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia. Fue al Congreso, en donde su principal patrocinador es el senador Daniel Moynihan. Ginsburg ha logrado muchos votos, pero su nominación no estará alejada de controversias. Podría tener dificultades con los grupos homosexuales y algunos femeniles, porque no estuvo de acuerdo con la decisión de la Suprema Corte respecto del aborto en el caso Roe y Wade. Clinton leyó la conferencia en que se expresó sobre el caso y no está totalmente de acuerdo con ella. En su reunión con la prensa, Clinton dijo que, sin embargo, en esa conferencia Ginsburg se muestra claramente a favor de que la mujer decida qué hacer respecto del aborto, porque cree que el gobierno no debe tomar esa decisión por las mujeres norteamericanas. En la inesperada conferencia de prensa llamada para continuar con la iniciada ayer y que se suspendió porque le pareció injusta una pregunta, Clinton dijo que no se está mostrando vacilante, porque cuando se entrevistó con el primer candidato a la Suprema Corte, Bruce Babbitt, dijo a los senadores que estaba considerando a otros candidatos. Lamentó que las fugas de información hayan dado a entender que ya tenía favorito. Respecto de Ginsburg, las predicciones son de que será aprobada. Con ello, la Suprema Corte se irá hacia el centro. La reforma al sistema de salud que prepara Hillary Clinton, la esposa del presidente de los Estados Unidos, es el tema central de la conferencia de la Asociación Médica Americana que se realiza en estos momentos en la ciudad de Chicago. Durante esta semana, Chicago es sede de una conferencia más de la Asociación Médica Americana, la agrupación de médicos más importante de los Estados Unidos, y donde se tratará principalmente la reforma de la salud en este país. David Wilson, miembro de la Asociación por el Estado de Michigan, dijo a ECHO que lo más importante en la convención era cómo los médicos reaccionarían a la reforma en el sistema de la salud en los Estados Unidos, que para la mala suerte de ellos no tenían aún nada por escrito por parte de la comisión del gobierno encabezada por la esposa del presidente, la señora Hillary Clinton, a quien agradecían su presencia en la inauguración de la convención el pasado domingo. Indicó que el plan para reformar el sistema de la salud de la señora Clinton coincidía con el de la Asociación Médica Americana, pero que el único problema era quién iba a pagar por los costos envueltos. Básicamente, dijo, querían brindarle acceso al cuidado de la salud a todo el mundo, incluyendo los 30 millones de personas sin seguro médico en la actualidad, pero que desafortunadamente muchas veces eso no era posible, debido al temor de la comunidad médica de ser demandados por millones de dólares por los abogados de este país. Subrayó que los médicos no necesariamente ganaban millones en los Estados Unidos y que muchos, incluyéndose él mismo, no llegaban al promedio de $190,000 anuales establecido por la asociación, y que los altos costos de la salud primordialmente eran causados por las compañías de seguros, inversiones en tecnología e investigación y el cuidado de una América envejeciente, algo que fue reconocido por la señora Hillary Clinton durante su intervención en la inauguración de esta convención. La Asociación Médica Americana, fundada en el año de 1847, reúne a más de la mitad de los médicos de este país, que en su totalidad se acercan a unos 700,000. La Dirección de Medicamentos y la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, el FBI, confirman la aparición de unas jeringas pequeñas en el interior de refrescos de lata. Las jeringuillas fueron encontradas en 7 estados de la Unión Americana. La noticia provocó alarma en la compañía refresquera, que tiene serias repercusiones en sus ventas. Hasta el momento son 10 las latas en las que se han encontrado las jeringuillas. En realidad se trata de las agujas en sí. Un portavoz de la empresa, una de las más grandes del mundo en su ramo, en el ramo de las colas, descartó la posibilidad de que se trate de un sabotaje. Regularmente, con la llegada del verano, aumenta la venta de los refrescos, no solo los enlatados, sino de todos ellos en los Estados Unidos.
La noticia tuvo repercusiones en la Bolsa de Valores, en donde se manejan las acciones de esta empresa de refrescos, mismas que sufrieron un ligero descenso en su cotización. Recientes sondeos realizados en los Estados Unidos estiman que la inmigración de chinos se ha incrementado en un 22% en los últimos 2 años. Se piensa que hay mafias que están relacionadas con esto y que están relacionadas con el tráfico de drogas también. Los chinos desean hacer realidad el sueño americano. En busca de mejores condiciones de vida, miles de chinos han ingresado ilegalmente a varios países del continente americano. Su objetivo es llegar a los Estados Unidos con la esperanza de convertirse en ciudadanos capitalistas. Según los analistas, la inmigración de chinos ilegales hacia los Estados Unidos se ha incrementado en un 22% en los últimos 2 años. El Servicio de Inmigración y Naturalización estadounidense afirmó que en 1991, 17 embarcaciones que transportaban a 2.000 chinos fueron interceptadas. En 1992, más de 30.000 chinos entraron legalmente a Estados Unidos y 100.000 más lo hicieron clandestinamente. El pasado mes de enero, 1.800 chinos fueron detenidos por las autoridades cuando trataban de ingresar ilegalmente a la Unión Americana. En los últimos 60 días, 2 embarcaciones que transportaban a más de 400 chinos fueron detenidas en México y Honduras. El destino final de estos ilegales eran los Estados Unidos. El 6 de junio pasado, un carguero con bandera hondureña encalló en la costa de Nueva York con 300 chinos ilegales a bordo. Según los expertos, este tráfico en el que están en juego vidas de seres humanos es dirigido por mafiosos chinos de Hong Kong, Taiwán y Nueva York que contratan barcos y tripulaciones y compran a los guardafronteras asiáticos. Los chinos que han sido capturados afirmaron que en Hong Kong adelantan alrededor de $1,000 para viajar a América con la promesa de pagar más tarde o trabajar hasta completar la suma de $30,000. Se trata de un tráfico ilegal que genera una cifra de negocios de $3 millones anuales e implica una rotación regular de unos 50 barcos entre China y los Estados Unidos. Diplomáticos occidentales afirmaron que la liberación del mercado en ese país comunista ha puesto más dinero entre sus habitantes que pronto se convertirán en emigrantes ilegales buscando entrar a los Estados Unidos. Lo cierto es que el continente americano vive una fuerte ola de inmigración de chinos y a pesar de que el viaje toma por lo menos 60 días, cada vez más chinos están buscando escapar de su país, un país que está en pleno desarrollo y que intenta recuperar la confiabilidad de una población de más de 1.000 millones de chinos. El líder de la guerra somalí, Mohamed Farah Aidid, se dirigió el martes a 3.000 manifestantes que se reunieron en Mogadiscio, la capital de Somalia, para protestar contra los ataques en la capital. Estados Unidos duplicó a 8 el número de ataques en Somalia y prometió mantener las agresiones aéreas en contra de bases que pertenecen a Mohamed Farah Aidid, a quien Washington describe como matón. Mientras tanto, al noreste de Mogadiscio, Ali Mahdi Mohamed, ex líder de guerra y ahora cabeza del gobierno interino en Somalia, hizo un llamado para que Aidid sea arrestado. En otra información, en su mensaje ante la Conferencia Episcopal de España, Su Santidad el Papa Juan Pablo II afirma que la mejor contribución que la Iglesia puede ofrecer a la solución de problemas es enseñar a la sociedad a descubrir la presencia de Dios. Encontrar en Madrid a los obispos españoles en la sede de la conferencia episcopal que él mismo inaugurara hace poco más de 10 años, Juan Pablo II volvió a referirse a la crisis moral por la que atraviesa España y que afecta sobre todo en este país a la familia y a la juventud y que tiene repercusiones bien conocidas, dijo el Papa, en la gestión de la cosa pública. En la sede de la conferencia episcopal, Juan Pablo II se reunió con 8 cardenales, 4 españoles y 4 italianos y con 98 obispos, de los cuales 90 son españoles. En su mensaje ante la Conferencia Episcopal Española, al aludir a la actual crisis de valores morales, el Papa afirmó que es innegable la existencia de un creciente proceso de secularización que haya puntual eco, añadió, en algunos medios de comunicación, favoreciendo así la indiferencia religiosa. De aquí la necesidad de desplegar la acción pastoral de la Iglesia en toda su plenitud, con unidad interna, solidez espiritual y audacia apostólica. El pontífice apuntó que la mejor contribución que la Iglesia puede dar a la solución de los problemas que afectan a la sociedad española, como lo son la crisis económica, el paro que aflige a tantas familias y a tantos jóvenes, la violencia, el terrorismo y la drogadicción, es ayudar a todos los españoles a descubrir la presencia de Dios en la sociedad. La hora presente, dijo el Papa a los católicos de España, debe ser la hora de renacimiento moral y espiritual.
Explicó que la Iglesia no se confunde en modo alguno con la comunidad política, ni está ligada a sistema político alguno, pero añadió, esto no significa que ella no tenga nada que decirle a la comunidad política para iluminarla con los valores del Evangelio. De aquí el llamado del pontífice a los fieles españoles: no tengáis miedo ante los poderes de este mundo, no retrocedáis ante las críticas ni ante las incomprensiones, porque el ocultamiento de la verdadera doctrina, el silencio sobre aquellos puntos de la revelación cristiana que no son hoy bien aceptados por la sensibilidad cultural dominante, no es camino para una verdadera renovación de la Iglesia ni para preparar mejores tiempos de evangelización y de fe. Y en Sudáfrica, la extrema derecha blanca condena todo el proceso negociador, acusando al gobierno de fraude constitucional. Por cerca de 3 años, a las afueras del foro negociador de Kenton Park, en Johannesburgo, se han visto diferentes grupos demostrándose por varias razones, pero siempre estos han estado formados por grupos de color. A medida que un acuerdo irreversible se aproxima, los grupos de protesta van cambiando el color de su piel. Ahora es la extrema derecha blanca la que condena todo el proceso negociador, acusando al gobierno de fraude constitucional, decidiendo por aquellos que nada tienen que ver con sus decisiones. La extrema derecha blanca se polariza cada vez más. Organizaciones de extrema derecha blanca debaten sobre su futuro a las afueras del foro negociador en el caso que se alcance un compromiso sobre la fecha en que se celebrarán las primeras elecciones multirraciales. La sinagoga coral de Moscú se convierte en blanco de ataques antisemitas. Esta la información la tendremos después de una pausa. Eso fue lo que ocurrió en junio de 1993, y ese es el documento histórico de ECO. Y a más de 30 años, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el martes la orden ejecutiva para cerrar la frontera a la migración irregular con medidas concretas y que pone condiciones para el otorgamiento de asilo. Vamos con el reporte de Ariel Motsatsos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó y promulgó una orden ejecutiva el martes para atajar la crisis en los flujos migratorios en la frontera con México. De acuerdo con la orden, las personas migrantes que crucen irregularmente a Estados Unidos no tendrán derecho a solicitar asilo y serán deportadas de inmediato. La orden aplicará en periodos de altos flujos migratorios, es decir, cuando se rebasen 2.500 cruces irregulares por día, durante 7 días consecutivos en la frontera con México, y podrá durar hasta 14 días después de que se registren 7 días consecutivos de flujos iguales o menores a 1.500 personas al día. One other critical step that we will be taking, and that is made a huge difference. We continue to work closely with our Mexican neighbors instead of attacking Mexico. And it's worked. We built a strong partnership of trust between the Mexican President López Obrador, and I'm going to do the same with the Mexican-elect President who I spoke with yesterday. Due to the arrangements that I've reached with President Obrador, the number of migrants coming and to our shared border unlawfully has dropped dramatically. Aunque en Estados Unidos los flujos migratorios han bajado en los últimos meses, siguen siendo elevados y actualmente se registran más de 4.000 cruces de personas indocumentadas al día, por lo que la orden entra en vigor el primer minuto de este miércoles, hora local, a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México, y permanecerá hasta que se cumplan las condiciones de reducción estipuladas. Las consecuencias de la ley más rápidamente y que sean deportados. Las consecuencias bajo la ley, por supuesto, también incluyen lo que es el quedar vetados de poder volver a entrar a Estados Unidos por 5 años o más, y también cargos criminales, especialmente para personas que están reincidiendo. La orden no afecta a los flujos por los puertos fronterizos oficiales ni los flujos comerciales de mercancías, etc. Tampoco afecta a ciudadanos residentes legales de Estados Unidos, viajeros con visa o personas con alguna otra autorización legal para ingresar. Las personas que busquen ingresar o pedir asilo en Estados Unidos mediante los mecanismos legales como la aplicación telefónica CBP One no enfrentarán problema alguno ni se verán afectados por la orden. Las y los menores no acompañados, las personas víctimas de severas formas de tráfico o que
enfrenten amenaza o peligro inminente para su vida o seguridad quedarán también exentas de dicha orden. Biden informó también que Estados Unidos va a contratar más agentes de la patrulla fronteriza, jueces y personal para atención de solicitudes de asilo. Minutos después de su mensaje dando a conocer la orden, el presidente de Estados Unidos habló con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para felicitarlo por la jornada electoral del domingo y abordar varios temas, entre ellos la migración y frontera. En Estados Unidos, Ariel Moutsatsos, Noticias N+. Donald Trump, virtual candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, calificó como una amnistía la orden ejecutiva que Joe Biden firmó para limitar las solicitudes de asilo en la frontera, una de sus medidas migratorias más duras. Trump dijo que la orden ejecutiva de Biden no es para la seguridad fronteriza. Para Donald Trump, los inmigrantes ilegales han provocado una ola de criminalidad en todos los estados. El republicano añadió que la invasión fronteriza y la delincuencia migratoria no cesarán hasta la salida de Biden de la Casa Blanca. La orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden llegó a 5 meses de las elecciones generales en Estados Unidos. Sobre este tema, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados dijo estar muy preocupada por las restricciones para que los migrantes puedan entrar a Estados Unidos e instó al gobierno de Joe Biden a reconsiderar su decisión. Naciones Unidas estimó que las nuevas medidas negarán el acceso de asilo a muchas personas que necesitan protección internacional y que ahora estarán sin una opción viable para buscar seguridad. Vamos a una pausa, pero no se vaya. Al regresar, Gaza sigue sin alto al fuego mientras la población civil sufre por las incursiones de Israel. Los detalles al volver. Regresamos y las negociaciones para alcanzar un alto al fuego en Gaza concluyeron la semana sin avances. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Mahed Al-Ansari, dijo el martes que no hay una postura clara de Israel y de Hamás. Mahed Al-Ansari expresó que hay declaraciones contradictorias entre ministros israelíes. En Gaza, los combates se acentuaron en la zona de Khan Yunis. Aviones israelíes atacaron en el centro de Gaza. Las incursiones alcanzaron los campamentos de Al-Bureij y Nuseirat, pero también fue atacada una escuela de la ONU donde se reportaron decenas de muertos. El jueves, los líderes de 17 países, entre ellos España, Colombia, Argentina, Francia y Reino Unido, respaldaron la iniciativa del presidente Joe Biden para Gaza en una declaración conjunta e instaron a Hamás y a Israel a aceptarlo. Los firmantes aseguran un acuerdo para el alto al fuego y la liberación de los rehenes abrirá oportunidades para una paz duradera, más resistente y una resolución de 2 estados. El proyecto de tregua planteado para Gaza incluye un alto al fuego de 6 semanas. El jueves, en el marco del aniversario del Día D en Normandía, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo un llamado urgente a Hamás para que acepte un acuerdo de cese al fuego con Israel. Vamos con este reporte de Manuel Rosales. A pesar de los esfuerzos diplomáticos para que ambos bandos acepten un alto al fuego, Israel bombardeó de norte a sur la franja de Gaza y Hamás advirtió que no aceptará un acuerdo que no cumpla sus exigencias. ما لم يكن هذا الموقف واضحا فإننا لا يمكن أن نوافق على اتفاق لا يؤمن ولا يضمن ولا يؤكد وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل من قطاع غزة وإنجاز صفقة تبادل جادة وحقيقية تبعا لذلك. El proyecto de tregua, que cuenta con el apoyo del G7, prevé un alto al fuego de 6 semanas y la retirada de las fuerzas israelíes de las zonas densamente pobladas de Gaza, así como la liberación de algunos rehenes. Hamás reiteró que no aceptará ningún acuerdo que no incluya un alto al fuego definitivo y la retirada total de las tropas israelíes. Por su parte, el gobierno de Tel Aviv consideró que la propuesta está incompleta y la guerra solo terminará cuando Hamás haya sido destruido. The international community must continue to insist that Hamas accept this deal. The proposal on the table is nearly identical to what Hamas said it would accept just a few weeks ago. La presión sobre Netanyahu va en aumento. El primer ministro, que encabeza un frágil gobierno de coalición, se enfrenta a la exigencia de los familiares de los rehenes para alcanzar un acuerdo, mientras sus aliados de extrema derecha han amenazado con abandonar la alianza si negocia un alto al fuego. En una entrevista publicada el martes, pero que se realizó antes de la presentación del plan de tregua, Biden dijo que existían motivos para concluir que Netanyahu estaba prolongando la guerra por su propia supervivencia política. Sin embargo, este martes dio marcha atrás a esas declaraciones. Prime Minister Netanyahu playing politics with the war. I don't think so. He's trying to work out a serious problem he has.
Mientras tanto, la ofensiva está por cumplir 8 meses y este martes los bombardeos alcanzaron objetivos en la ciudad de Gaza en el norte, en los campamentos de Bureij y Deir al-Balá en el centro, así como en Khan Yunis y Rafah en el sur, mientras en la frontera con Líbano, la tensión entre Israel y Hezbollah va en aumento. Emanuel Rosales, Noticias NM+. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, visitó la frontera con Líbano, donde advirtió que su país está preparado para una acción muy fuerte en el norte. Netanyahu recorrió lugares donde están destacadas tropas en la zona fronteriza con Líbano, después de varios días de enfrentamientos con Hezbollah. El primer ministro israelí expresó ante jefes militares que quien piense que nos hará daño y nosotros nos quedaremos de brazos cruzados está cometiendo un gran error. Los enfrentamientos con Hezbollah comenzaron de manera simultánea al conflicto en la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023, lo que podría derivar en un nuevo frente de guerra. De manera preventiva, Israel ordenó evacuar a 60,000 civiles que vivían cerca de la frontera con Líbano. Además, ordenó movilizar a 50,000 soldados de la reserva hacia este punto. Y en otros temas, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que Moscú no tiene ambiciones imperiales y que no planea atacar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. A 2 años del conflicto con Ucrania, Vladimir Putin dijo que no busquen lo que no existe, no busquen nuestras ambiciones imperiales, no existen. Putin, sin embargo, advirtió que sí emplearía armas atómicas en un momento dado. Давайте не доводить не только до использования, а даже до угрозы использования. En Francia se realizó una ceremonia para conmemorar el 80 aniversario del desembarco de Normandía. Se rindió un homenaje a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial y a quienes dieron su vida. Bajo impresionantes medidas de seguridad participaron decenas de jefes de Estado. La gran ceremonia se realizó en la playa de Omaha, encabezada por los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de Estados Unidos, Joe Biden. Y antes de despedirnos, vea esto. El Centro de Compuestos y Estructuras Avanzadas de la Universidad de Maine realizó la impresión en tercera dimensión de una casa. La producción tarda 48 horas. Cuenta con una recámara, un baño completo y una combinación de cocina y sala de estar. Pues qué tal, muy práctica y muy bonita. Y hasta aquí una emisión más del Archivo Histórico de ECO y de la actualidad de las noticias internacionales. Yo soy Florencia de Rodas y los espero la próxima semana.